Entre los muros silenciosos de una mansión en la Quinta Avenida, una joven del campo llega buscando trabajo, sin imaginar que su rostro desatará un escándalo imposible de contener. Su nombre es Berta Russell, y al cruzar la puerta de los Bellamy, despierta el eco de un fantasma que nunca debió volver. El viudo Arthur la mira y ve en ella el reflejo de su esposa muerta, o quizás algo más profundo, más vivo, más prohibido, una casa llena de secretos, un retrato que esconde la verdad, y un amor que desafiará a la sombra del pasado. Cuéntame desde dónde escuchas esta historia, y dime, ¿crees que el amor puede nacer donde antes solo hubo dolor? Nueva York, invierno de 1890. La ciudad amanecía envuelta en una neblina dorada que apenas dejaba entrever los carruajes avanzando por la Quinta Avenida. Entre el sonido de los cascos sobre el empedrado y el murmullo distante del puerto, una joven descendía de un modesto carruaje con los dedos entumecidos por el frío y una expresión que mezclaba temor y esperanza. Se llamaba Berta Russell y traía consigo una pequeña maleta de cuero gastado y una carta de recomendación cuidadosamente doblada dentro de su abrigo. El aire helado rozó su rostro mientras contemplaba la imponente residencia Bellamy, con su fachada de piedra gris y columnas de mármol blanco que se elevaban con arrogancia hacia el cielo. En las ventanas del piso superior brillaban cortinas de terciopelo carmesí, y sobre la puerta principal, un escudo de familia recordaba que allí no se respiraba humildad, sino herencia. Berta avanzó con paso firme, aunque su corazón latía con fuerza. El portón se abrió lentamente, y un mayordomo de rostro severo la condujo hasta el vestíbulo. El contraste fue abrumador. El mármol del suelo reflejaba los destellos de un candelabro de cristal, y los cuadros de antepasados observaban desde las paredes con ojos fríos y juicio eterno. En medio de aquel silencio solemne apareció doña Eleanor Bellamy, la matriarca. Vestía de negro riguroso, con un broche de perlas en el cuello alto, y guantes de encaje que no disimulaban la rigidez de sus manos. Su mirada penetrante y calculadora se detuvo en la joven con evidente desaprobación. ¿Su nombre?, preguntó con voz grave, sin ofrecer asiento. Berta Russell, señora, respondió ella con serenidad, extendiendo la carta. Doña Eleanor tomó el papel y lo examinó con una expresión que osciló entre la desconfianza y la curiosidad. La luz del ventanal cayó sobre el rostro de Berta, y por un instante la anciana se inmovilizó. Su semblante perdió color. ¿Quién le dio esta carta?, inquirió con un hilo de voz. Una señora en Boston, conocida suya, me habló de la familia Bellamy. Dijo que aquí podría necesitarse una institutriz. Doña Eleanor no respondió. Llamó al mayordomo con un gesto breve y ordenó que la llevaran a la sala de música mientras decidía si valía la pena entrevistarla. Berta caminó tras el sirviente, intentando ocultar la turbación que le provocaba aquel ambiente. En la sala, un gran piano Steinway dominaba el espacio. Sobre la pared opuesta colgaba un retrato al óleo de una mujer joven de mirada apacible y vestido marfil. La semejanza era desconcertante. Berta se acercó lentamente. Sentía que los ojos de aquella mujer la seguían. «Esa es la señora Clara Bellamy», dijo el mayordomo deteniéndose a unos pasos. «Falleció hace 3 años». Berta bajó la mirada con respeto, aunque no pudo evitar un estremecimiento. El parecido era tan asombroso que parecía estarse mirando a sí misma a través del tiempo. La puerta se abrió detrás de ella. Arthur Bellamy, el dueño de la casa, entró con paso sereno. Era un hombre alto, de presencia contenida, vestido con una levita negra y un chaleco gris que dejaba ver una cadena de reloj de oro. Su rostro, marcado por el duelo, tenía una severidad que imponía silencio. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Berta, el aire pareció detenerse.
Arthur dio un paso hacia ella como si no pudiera creer lo que veía. ¿Quién es usted?, preguntó con voz baja, cargada de asombro y dolor. Berta se inclinó con respeto. Me llamo Berta Russell, señor. Vengo en busca del puesto de institutriz. Arthur se quedó inmóvil. La luz del atardecer caía sobre su rostro, y en su mirada brilló un destello entre la incredulidad y la memoria. No puede ser, murmuró. Es idéntica a ella. Doña Eleanor apareció en el umbral, rígida, dominando la escena con una compostura férrea. La señorita Russell se ocupará de los niños, anunció con voz fría. Su aspecto no debe ser motivo de conversación en esta casa. El mayordomo bajó la cabeza. Arthur no respondió, pero su mirada seguía fija en Berta, como si buscara un fantasma que había regresado del pasado. Berta sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En aquel silencio denso, un reloj marcó la hora con lentitud y un eco metálico resonó en los muros. Mientras la joven seguía al mayordomo hacia el pasillo, una corriente de aire agitó levemente las cortinas y el retrato de Clara pareció moverse apenas, como si el alma de la difunta hubiera despertado para contemplar a su reflejo. En los corredores de la mansión Bellamy, las criadas cuchicheaban con inquietud. Una de ellas, al pasar junto al piano, susurró con voz temblorosa: «Ella ha vuelto». Y desde la penumbra del salón, los ojos de Arthur permanecieron fijos en la puerta por donde Berta acababa de desaparecer, incapaz de apartar la sensación de que el destino acababa de irrumpir en su casa sin haber sido invitado. El reloj marcaba las 8 en punto cuando la primera nota del cuarteto de cuerdas se elevó en el aire, delicada como el suspiro de un recuerdo. En el gran salón de la mansión Bellamy, la noche apenas comenzaba y ya los corredores se llenaban del murmullo elegante de la alta sociedad de Nueva York. Era uno de los bailes más esperados de la temporada de invierno. Las damas lucían sus mejores galas. Sedas importadas de París, abanicos de encaje de Bruselas, tiaras de diamantes heredadas de generaciones. Los caballeros, con fracs impecables, escoltaban a sus esposas, a sus hijas debutantes, a sus amantes discretas. Todo en aquella velada estaba orquestado para brillar. Berta Russell lo observaba todo desde la penumbra de la galería superior, con los dedos entrelazados sobre el regazo. Su modesto uniforme de institutriz, en tonos grises, contrastaba violentamente con la opulencia que se desplegaba ante sus ojos. Había llegado apenas 2 días atrás, y aunque su tarea aún no había comenzado formalmente, había recibido permiso para conocer los espacios de la casa, siempre que se mantuviera alejada de los invitados. Pero el destino parecía no respetar las reglas de la casa Bellamy. Fue Emily, una de las doncellas más jóvenes, quien rompió el protocolo. Entró al cuarto de Berta sin tocar la puerta, con los ojos brillantes de emoción y un paquete en los brazos. «Debe bajar», le dijo, casi sin aliento. «Aunque solo sea por unos minutos, nadie lo notará. Hay demasiadas personas». Berta la miró con desconcierto. «¿Qué dices?». Emily depositó el paquete sobre la cama. Lo desató con manos rápidas, revelando un vestido de tafetán azul oscuro, bordado en hilos de plata apagada. No era nuevo, pero había sido cuidadosamente preservado. Era de la señorita Margaret, una antigua institutriz. Se fue casada con un doctor y me lo dejó. Nunca tuve ocasión de usarlo, pero a usted le quedará perfecto. Berta negó con la cabeza. «No debo. No es para bailar», insistió Emily. «Solo mire, por una vez, por usted». La mirada de la doncella no tenía malicia, solo entusiasmo juvenil y una urgencia difícil de explicar. Berta bajó la vista al vestido. No sabía por qué, pero algo en su interior, algo más fuerte que la prudencia, le dijo que debía hacerlo. 40 minutos después, descendía las escaleras tras una discreta máscara de encaje negro que apenas cubría la parte superior de su rostro.
El vestido ajustaba en la cintura, y aunque los guantes eran prestados y el peinado improvisado, su figura parecía esculpida para aquella noche. Emily la guió por un corredor lateral hasta una de las entradas traseras del salón. Le susurró que esperara junto a una columna, que observara solo un instante, y luego se retiró, dejándola sola entre sombras y reflejos de cristal. El salón principal estaba iluminado por docenas de candelabros. Las parejas giraban al compás de una melodía vienesa, y el aroma a perfume caro y cera derretida se mezclaba con el de las flores frescas. El corazón de Berta latía con fuerza, no por la belleza del espectáculo, sino por una sensación que no sabía nombrar. Algo en aquella atmósfera le resultaba inquietantemente familiar. Avanzó un paso, luego otro. Un grupo de invitados conversaba junto a una escultura de mármol. Al girarse uno de ellos, una mujer dejó caer su abanico. «¡Por el cielo!», exclamó. «¡Clara!». El abanico cayó al suelo. Varios rostros se volvieron al mismo tiempo. Una señora mayor apretó la mano de su esposo. Un joven ruborizado dejó caer su copa. La orquesta continuaba tocando, pero el murmullo sordo comenzaba a subir como una marea. Berta quedó inmóvil. Entonces lo vio. El retrato. Colgado sobre la chimenea central, enmarcado en oro, allí estaba el retrato de Clara Bellamy, la difunta, la esposa del dueño de casa, vestida en marfil, con los labios cerrados, en una media sonrisa y la mirada suave pero penetrante. Y sí, era como mirarse a sí misma en una versión más pálida, más ausente. El silencio se hizo más evidente. Algunas damas dieron un paso atrás. Una risa nerviosa estalló entre los invitados, seguida por una tos que no disimuló el desconcierto. Las miradas se concentraban en ella. Berta sintió cómo sus piernas se volvían de plomo. Fue entonces cuando Arthur Bellamy la vio. Se encontraba cerca del piano, conversando con un senador y su esposa. Al alzar la vista y verla entre la multitud, su rostro cambió. Primero hubo sorpresa, luego duda, y finalmente un asombro teñido de angustia. Dejó la conversación a medias y cruzó el salón, sin importar el protocolo ni las etiquetas. Berta retrocedió un paso. Arthur se detuvo frente a ella. Estaba pálido. En sus ojos algo temblaba. El recuerdo, el reproche, la negación. «¿Quién le permitió bajar?», murmuró sin alzar la voz. Berta intentó responder, pero sus labios no obedecieron. «¿Por qué lleva esa máscara?». Ella bajó la mirada, como una niña sorprendida en un acto prohibido. «No pretendía interrumpir, señor. Solo observaba». Arthur la contempló por un instante eterno, y entonces, como una sombra implacable, doña Eleanor apareció tras él. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó, con el tono helado de quien ha sido traicionada. Berta intentó explicar, pero la matriarca no la dejó hablar. «Retírese de inmediato. Esta no es su noche, ni su lugar». Arthur quiso intervenir, pero Eleanor le dirigió una mirada que lo detuvo. El escándalo pendía de un hilo. Las invitadas ya cuchicheaban. El parecido era demasiado evidente. Una mujer cercana murmuró que la difunta había vuelto. Otra dijo que era una broma cruel. Y una tercera rezó en voz baja, como si la presencia de Berta fuera una aparición. Emily se abrió paso entre los sirvientes y tomó a Berta del brazo. La condujo con rapidez por el mismo pasillo por donde había entrado. Ya en la penumbra del corredor, Berta respiró por fin. Sentía los ojos ardientes. Las manos le temblaban. «¿Por qué me parezco tanto a ella?», susurró como si su voz no le perteneciera. Emily no respondió. Cerró la puerta tras de sí y la ayudó a quitarse los guantes con dedos torpes. «Fue culpa mía», dijo la doncella. «Yo insistí. No debí hacerlo». Berta no dijo nada. Miró su reflejo en el espejo de cuerpo entero. Por un instante, el rostro que vio no fue el suyo. Fue el de una mujer ausente, una sombra con ojos idénticos, una esposa que ya no respiraba.
En el gran salón, los músicos tocaron una última pieza. Los invitados brindaron, bailaron y reanudaron las risas. Pero nadie olvidaría aquella aparición inesperada, ni el temblor en el rostro del viudo Bellamy. Porque esa noche, en la mansión más orgullosa de la Quinta Avenida, una mujer muerta pareció volver con solo cruzar la puerta, y con su reflejo trajo consigo el primer susurro de un misterio que aún dormía entre los muros de piedra. La mañana siguiente al baile amaneció cubierta por una bruma espesa que parecía haber escapado de los mismos muros de la mansión Bellamy. La niebla envolvía los jardines con una delicadeza casi fantasmal, y las estatuas de mármol, inmóviles entre los setos, daban la impresión de observar en silencio todo cuanto ocurría en aquel lugar de secretos sellados. Berta no bajó al comedor. Permaneció en sus aposentos, sentada frente a la ventana, con las manos cruzadas sobre el regazo. El vestido prestado había sido devuelto. La máscara descansaba sobre una repisa, y la humillación de la noche anterior se adhería a su piel como un perfume que no se podía quitar. No lloró, no gritó, solo pensó en el retrato, en la mirada de Arthur, en la voz de la anciana diciendo que ese no era su lugar. A media mañana, una doncella tímida le llevó una taza de té. No se atrevió a mirarla a los ojos. Cuando salió, dejó la puerta entreabierta, como si temiera que permanecer mucho tiempo en su presencia trajera alguna consecuencia. Fue en ese momento que Berta comprendió que su parecido con Clara había despertado algo más profundo que la incomodidad. Había despertado el miedo. Las criadas hablaban en voz baja al pasar cerca de ella. Algunas la rodeaban como si fuera una enfermedad, y otras le rezaban a escondidas. El personal más antiguo murmuraba frases que mezclaban superstición y respeto. Había quienes creían en espíritus y había quienes pensaban que el alma de los muertos podía regresar en cuerpos ajenos cuando la verdad no había sido dicha. Sin embargo, los niños la recibieron con una inocencia desarmante. Durante la lección de lectura, Elisa, de apenas 7 años, se sentó en su regazo sin pedir permiso, apoyando la cabeza en su hombro. Tomás, más reservado, la observó durante varios minutos antes de acercarse y entregarle una flor seca, con las mejillas encendidas por la timidez. No dijeron nada, pero en sus gestos había una confianza que Berta no había sentido en mucho tiempo. Arthur, por su parte, se mantuvo distante, no volvió a mirarla de la misma forma. Tampoco le dirigió palabra alguna durante 2 días completos. Su ausencia era una presencia en sí misma. Se escuchaban sus pasos por la biblioteca, su voz baja en el despacho, el golpeteo seco del bastón sobre el mármol y el crujir de la escalera cuando subía tarde por las noches. Pero a Berta no se le permitió acercarse. Nadie lo dijo, pero era claro. La joven debía mantenerse en su sitio al margen, lejos de lo que no le correspondía. Aquella noche, el silencio en la mansión era tan espeso como la niebla que seguía posada sobre los jardines. La luna no se dejaba ver, y el aire cargado de humedad parecía contener una advertencia. Berta no podía dormir. El candelabro de aceite parpadeaba débilmente sobre su mesilla y el reloj marcaba la medianoche cuando un sonido leve, casi imperceptible, llegó desde el ala norte. Un crujido, luego pasos. Se incorporó con cuidado, descalza, llevando consigo la vela. El pasillo estaba oscuro y las paredes se extendían como corredores de una cripta. Nadie se atrevía a entrar en esa parte de la casa desde hacía años. Había sido cerrada tras la muerte de Clara. Las puertas permanecían selladas, los muebles cubiertos con sábanas blancas, y el polvo dormía sobre los escalones como una segunda piel. Berta avanzó con cautela, impulsada por una intuición que no podía ignorar. Cada paso era un eco. El aire olía a madera húmeda y a tiempo detenido. Al llegar al final del corredor, encontró una puerta entreabierta. La empujó suavemente.
La bisagra emitió un quejido largo y agudo, como si protestara por ser molestada después de tanto silencio. Dentro, la habitación estaba intacta. El papel tapiz, aún en buen estado, mostraba ramos de lirios descoloridos. Las cortinas eran de gasa blanca, amarradas con cintas pálidas. La cama permanecía hecha, con una colcha bordada a mano y almohadas bordadas con iniciales. CB. Sobre la cómoda, una caja de música cubierta de polvo. Junto al espejo, un cepillo de plata con algunos cabellos aún atrapados en sus cerdas. Todo parecía dispuesto para una mujer que jamás regresó. Berta sintió que el corazón se le apretaba. Se acercó a la pequeña estantería junto a la ventana. Allí reposaban varios libros. Novelas francesas, tratados de botánica, un volumen de poesía inglesa. Tomó uno al azar. Al abrirlo, algo cayó entre las páginas. Una hoja doblada con precisión, como si hubiese sido escondida. Era una carta. La caligrafía era firme pero femenina. No estaba dirigida a nadie, no tenía firma. El texto decía: «He visto cosas que no comprendo del todo. Me juraron que era por nuestro bien, por el honor de la familia, por el apellido que ahora me pertenece. Pero hay algo que no me dicen, algo que se oculta en los silencios de Eleanor y en los ojos de Walter. Siento miedo, y no sé si volveré a escribir». Berta releyó la nota varias veces. El corazón le golpeaba con fuerza en el pecho. Aquella mujer, esa Clara cuya sombra parecía invadirlo todo, había dejado más que vestidos y retratos. Había dejado una inquietud, un secreto, una advertencia. Guardó la carta en el corpiño de su camisón y recorrió la habitación una vez más. La caja de música, al tocarla, emitió una nota quebrada. Al lado, sobre la mesa de noche, descansaba un pequeño pañuelo bordado con amatistas cosidas a mano. Todo allí olía a perfume marchito, a promesas rotas, a un tiempo que se negaba a morir. Al salir, cerró la puerta con suavidad. El corredor estaba oscuro, pero al fondo, al pie de la escalera, creyó ver una figura inmóvil. Un hombre alto, con el rostro oculto en la penumbra. Su silueta era inconfundible. Arthur. Berta no dijo palabra. Él tampoco. Solo la miró con una mezcla de asombro, tristeza y algo más profundo. No había reproche, ni enfado. Solo una pregunta muda flotando entre ambos. ¿Por qué había entrado allí? Ella bajó la vista y dio un paso atrás, como si esperara una condena. Pero Arthur dio media vuelta y desapareció en la oscuridad sin pronunciar una sola palabra. Cuando Berta regresó a su cuarto, sintió que algo había cambiado. No en la casa, sino en ella. El peso del silencio, el parecido con una mujer muerta, las miradas, los susurros, la carta. Todo empezaba a entretejerse con hilos invisibles. Había llegado a esa casa buscando un lugar, un empleo, una oportunidad, pero ahora, sin saber cómo, se encontraba en el centro de una historia que no le pertenecía y, sin embargo, parecía escrita para ella. Y en lo más profundo de su corazón comprendió que Clara Bellamy no había partido del todo. Su ausencia pesaba tanto como su presencia, y su voz, aún sin nombre, aún sin rostro, comenzaba a resonar entre las paredes de aquella casa donde el pasado no dormía, solo esperaba. Los días que siguieron al descubrimiento de la carta se deslizaron con la lentitud de un invierno interminable. Afuera, la nieve cubría los jardines como un manto de pureza, pero dentro de la mansión Bellamy, el aire parecía impregnado de un silencio que pesaba. Berta apenas podía concentrarse en las lecciones de los niños. Cada palabra que leía en voz alta se disolvía en su mente, ahogada por la misma pregunta que la perseguía desde aquella noche. ¿Quién había escrito aquella carta? El papel, amarillento por el tiempo, descansaba doblado dentro de su cofre de madera. A veces lo sacaba para observarlo a la luz de la vela. La caligrafía era elegante, femenina, de trazos seguros y suaves curvas. Había en esa letra algo que le resultaba familiar.
No podía dejar de pensar en la otra carta, la que había llevado consigo desde Boston, la carta de recomendación que le abrió las puertas de aquella casa. Una tarde, cuando los niños tomaban su merienda en la cocina y el mayordomo se encontraba ausente, Berta subió a su habitación y colocó ambos documentos uno junto al otro. Su respiración se detuvo al ver que las letras eran idénticas. Las mismas curvas en la A, el mismo trazo en la B, la misma caligrafía. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se sentó lentamente, con el corazón latiendo con violencia. No había duda. La carta que le permitió entrar en la casa Bellamy había sido escrita por Clara, la mujer muerta. Por un momento, la razón se le escapó. Intentó encontrar explicaciones posibles. Quizá alguien copió la letra. Quizá fue una coincidencia. Pero una coincidencia tan exacta era imposible. Apretó el papel entre los dedos y lo sostuvo contra el pecho, como si buscara una respuesta en el silencio. La puerta se abrió de pronto. Walter, el mayordomo, entró sin anunciarse. Era un hombre que nunca levantaba la voz ni hacía ruido al caminar. Su presencia era una sombra que se movía con solemnidad por los pasillos. «Disculpe, señorita», dijo con tono bajo pero firme. «No sabía que estaba aquí». Berta guardó rápidamente las cartas en el cofre, pero el movimiento fue torpe. Walter lo notó. «¿Todo está bien?», preguntó con una mirada que no era de curiosidad, sino de advertencia. «Sí, claro», respondió ella, con una voz que no le pertenecía. Walter la observó unos segundos más. En su rostro no había dureza, pero sí una especie de resignación. «No ahonde demasiado en lo que no le concierne, señorita Russell», dijo finalmente. «Hay cosas que, por el bien de todos, deben permanecer donde están». Sus palabras fueron pronunciadas con la calma de quien sabe más de lo que dice. Berta sintió un impulso por interrogarlo, pero la mirada del hombre la detuvo. No era miedo lo que vio en él, sino una tristeza profunda, como si cargara con el peso de un secreto que lo consumía. «¿Por qué dice eso?», alcanzó a preguntar. Walter respiró hondo antes de responder. «Porque en esta casa las palabras no mueren, señorita. Solo esperan ser escuchadas. Y a veces, cuando alguien las escucha, ya es demasiado tarde». Salió con paso lento, dejando tras de sí el aroma de la cera y el eco de su advertencia. Berta quedó sola, inmóvil, intentando comprender el sentido de aquella frase. Las palabras no mueren. Volvió a abrir el cofre y miró los papeles doblados. En ese momento, el viento golpeó las ventanas con fuerza, haciendo que la llama de la vela titilara. En lo profundo de su mente se encendió una idea temeraria. Debía hablar con Arthur Bellamy. No podía seguir viviendo con la incertidumbre. Esa misma noche, cuando el reloj marcó las 9 y el resto del personal se había retirado, Berta se dirigió hacia la biblioteca. La puerta estaba entreabierta y desde el interior se filtraba la luz del fuego. Arthur estaba de pie junto al ventanal, con un libro cerrado en la mano. Su silueta alta se recortaba contra la penumbra. Al verla, su semblante se endureció, pero no habló. «Perdón, señor», comenzó ella, con voz temblorosa. «Necesito preguntarle algo». Arthur levantó la mirada. Había cansancio en sus ojos, pero también una sombra de curiosidad. «Diga, ¿es cierto lo que todos dicen?», preguntó ella con dificultad. «¿Que la señora Bellamy murió por accidente?». El silencio fue inmediato. Solo el fuego chispeó en la chimenea. Arthur dejó el libro sobre la mesa y se volvió hacia ella lentamente. «¿Quién le habló de eso?». «Nadie», respondió Berta. «Pero lo siento, lo percibo». Arthur la observó con detenimiento, como si dudara en responder. Finalmente se acercó unos pasos, hasta quedar a poca distancia. Su voz bajó, grave, cargada de un peso que llevaba demasiado tiempo guardando. «Clara cayó por las escaleras del ala norte», dijo. «Esa fue la versión oficial, pero algo no encajaba. Nadie la vio caer, nadie escuchó el golpe, y sin embargo,
Todos aceptaron la historia. Berta contuvo el aliento. ¿Y usted lo aceptó también? Arthur apartó la mirada. Durante mucho tiempo sí. Era más fácil creerlo que admitir lo contrario. Lo contrario. El hombre respiró hondo antes de responder. Que quizá su muerte no fue un accidente. El fuego lanzó una chispa, iluminando el rostro de Arthur. Berta sintió un estremecimiento. Su voz se suavizó, casi un susurro. ¿Por qué me dice esto? Porque usted tiene derecho a saber en qué clase de casa vive, dijo él con tono contenido. Y porque, aunque no debería admitirlo, hay algo en su presencia que remueve el pasado. La tensión entre ellos se volvió palpable. Los ojos de Arthur se detuvieron en los de ella, y por un instante ninguno de los dos respiró. Era un silencio espeso, lleno de algo que ninguno se atrevía a nombrar. Berta bajó la mirada. Si eso es verdad, alguien debió saber más. Arthur apretó los puños. Mi madre fue la primera en hallar el cuerpo. Ella ordenó que no se hablara más del tema. Dijo que la familia no podía soportar otro escándalo. Y yo obedecí. La voz de Arthur se quebró apenas. Era la primera vez que ella lo veía humano, vulnerable, sin el escudo de frialdad que siempre lo rodeaba. Tal vez aún pueda descubrirse la verdad, dijo Berta, casi en un susurro. Él la miró con una mezcla de ternura y advertencia. A veces la verdad no trae consuelo, señorita Russell, solo ruina. Berta no respondió. Sabía que, pese a sus palabras, en el fondo, él también quería saber. Se inclinó ligeramente, como si quisiera agradecer su franqueza, y salió de la biblioteca con el corazón en llamas. Al día siguiente, doña Eleanor la mandó llamar a primera hora. La esperó en el salón principal, vestida con su habitual luto negro. Su rostro, pétreo, no mostraba emoción alguna. «He sabido que usted ha estado husmeando en el ala norte», dijo sin rodeos. «Quiero dejarle claro que ese lugar está prohibido para todos». Berta permaneció de pie, con las manos entrelazadas. «No pretendía faltar al respeto, señora. Solo me perdí». «No mienta», interrumpió la anciana elevando apenas la voz. «Sé exactamente lo que ha hecho. Encontró algo, ¿verdad?» Berta tragó saliva. «Solo un libro viejo. Nada más». Doña Eleanor la observó con atención, como si pudiera leerle los pensamientos. «La curiosidad es una virtud peligrosa en esta casa», dijo finalmente. «No vuelva a acercarse a ese lugar. Ni una palabra más sobre lo ocurrido allí». La matriarca dio media vuelta y salió, dejando a Berta con el alma en vilo. Aquella noche, mientras intentaba dormir, las palabras de Walter y de Arthur se mezclaron en su mente. Las palabras no mueren. Quizá su muerte no fue un accidente. Miró el fuego extinguirse lentamente en la chimenea, y en ese silencio profundo creyó escuchar el roce de una voz lejana, una voz que no pertenecía al mundo de los vivos. Era como si Clara Bellamy siguiera allí, intentando que alguien terminara de leer la historia que ella no pudo escribir. Berta cerró los ojos, pero supo que el descanso le estaba prohibido, porque las palabras que no murieron ahora latían en su corazón, dispuestas a reclamar la verdad sin importar el precio. La lluvia no había cesado desde la madrugada. El cielo, encapotado y gris, parecía oprimir con su melancolía cada rincón de la ciudad. En la mansión Bellamy, los cristales de las ventanas vibraban con el golpeteo constante de las gotas, y el aire llevaba consigo un aroma persistente a tierra mojada, a hojas que se pudren en silencio bajo la nieve temprana. El mundo parecía suspendido, como si algo estuviese a punto de romperse. En su habitación del ala este, Berta se encontraba de pie frente al espejo. Llevaba puesto su vestido de trabajo, una pieza modesta de lana oscura, con cuello blanco almidonado, sin encajes ni adornos, apenas ceñida a la cintura. El cabello, recogido en su moño habitual, comenzaba a soltar algunas hebras por la humedad. Nada en su apariencia indicaba vanidad, y sin embargo,
Aquella mañana, al alzar la vista y mirarse detenidamente, sintió un estremecimiento que no supo nombrar. El espejo le devolvía una imagen que ya no sentía suya. No era solo su rostro, eran los ojos. Había una sombra nueva en ellos, una pregunta constante, una inquietud que se había vuelto parte de su piel. Lentamente giró el rostro y su mirada se dirigió hacia la pared lateral, donde el retrato de Clara Bellamy colgaba como un juez eterno. A pesar del paso de los días, Berta no se acostumbraba a contemplar aquella pintura. La mujer retratada tenía la misma línea de mandíbula, la misma forma de los ojos, la misma frente despejada, pero no era ella. Había algo en esa expresión suave, en esa sonrisa contenida que no pertenecía a su espíritu. Berta tenía fuego, Clara tenía silencio, y sin embargo, los demás no veían esa diferencia. Lo comprendió con brutal claridad esa misma tarde, cuando acompañó a los niños a la Galería O'Sullivan, donde se exponían ilustraciones botánicas. Era una actividad habitual para los pequeños Bellamy, supervisada con puntualidad por Walter y autorizada previamente por el señor Arthur. Berta vestía un abrigo sencillo de paño oscuro y un sombrero sin cinta. No pretendía destacar, solo cumplir con su deber. Al entrar en el vestíbulo principal, una mujer mayor, de vestido color vino y sombrero con plumas grises, giró lentamente al verla. Sus ojos se agrandaron y su rostro perdió el color. ¡Clara!, exclamó, llevándose la mano al pecho. Berta se detuvo en seco. «Discúlpeme, señora», comenzó a decir. La mujer, evidentemente alterada, murmuró algo ininteligible y se alejó tambaleante hacia la salida, como si hubiera visto un espectro. Los murmullos no tardaron en propagarse. Un comerciante de antigüedades, al verla pasar, ladeó la cabeza y comentó con voz queda que la joven parecía haber vuelto de la tumba. Una institutriz de otra familia bajó la vista al cruzarse con ella. Algunos niños de buena sociedad la señalaron con descaro. Uno de ellos incluso preguntó en voz alta si esa era la señora muerta de los Bellamy. Berta no respondió. Sujetó con firmeza la mano de Elisa y la condujo hacia la sala de exposición. Pero por dentro, algo se desgarraba. No era la humillación. Era la certeza de que su rostro había dejado de ser suyo. Era un espejo en el que todos veían el pasado, pero nadie el presente. Nadie a ella. De regreso en la mansión, entregó a los niños a su niñera nocturna y subió las escaleras con paso lento, deteniéndose frente a la biblioteca. Dudó unos segundos. Luego empujó la puerta. Arthur estaba allí, de pie, frente al escritorio. Sostenía un periódico abierto entre las manos. «Ya lo saben», dijo sin necesidad de levantar la vista. La señora Dellington fue quien la reconoció, o creyó reconocerla. Berta no respondió. Arthur dobló el periódico y lo dejó sobre la mesa. Había en su mirada algo que no supo interpretar, ni ira ni desconcierto, solo un cansancio profundo. «Me parezco a ella, lo sé», dijo ella al fin. «Es más que eso», respondió él, cruzando los brazos. «Es como si la trajera de vuelta». «Pero no lo es», replicó Berta firme. «No soy su esposa. No soy un recuerdo. No soy un fantasma». Arthur se acercó lentamente. Sus ojos, tan grises como el cielo, parecían buscar en el rostro de Berta algo más allá de lo evidente. «Entonces, ¿quién es usted?», preguntó con voz baja. La pregunta la hirió más de lo que esperaba. «¿De verdad quiere saberlo?», susurró, conteniendo el temblor de su voz. «Soy una mujer que vino a esta casa por necesidad, no por destino. Una mujer que ha sido mirada como si llevara una máscara que nunca se quitó. Una mujer que siente y que no quiere sentir por alguien que solo ve en ella lo que ya perdió». Arthur no respondió de inmediato. Su rostro, normalmente imperturbable, se había suavizado. «Berta, no diga mi nombre si no es capaz de verme», dijo ella con lágrimas contenidas en los ojos. «De verme a mí.
no a ella. Un silencio denso los envolvió. El reloj marcó las 6. En el corredor, una criada pasó sin hacer ruido. La puerta de la biblioteca se cerró suavemente tras ella. Arthur bajó la vista. Cuando la alzó nuevamente, Berta ya había salido. Esa noche, el cielo se rompió sobre la ciudad. La tormenta cayó con furia. Rayos iluminaban los corredores de la casa como llamaradas divinas, y el viento golpeaba las ventanas con fuerza inusitada. Dentro de la mansión, todo parecía contener el aliento. Berta no lograba dormir. Caminaba de un lado a otro de su habitación, envuelta en un chal de lana, mientras los truenos estremecían los candelabros. El sonido de la lluvia sobre el techo era constante, casi violento. De pronto, un estruendo se escuchó en el salón principal. Un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído. Berta salió al pasillo. Vio a Walter acercarse con una lámpara. Ambos bajaron en silencio. Al llegar al salón, la escena los detuvo. El retrato de Clara Bellamy yacía en el suelo, el marco roto, la tela rasgada en una esquina. Una ráfaga había abierto una de las ventanas, dejando entrar la lluvia que ahora empapaba la alfombra. Walter se arrodilló con gesto dolido, recogiendo los restos del marco. Berta, inmóvil, contemplaba el rostro de Clara, ahora dañado, con una mezcla de alivio y tristeza. Pareciera que, murmuró Walter, que finalmente ha querido caer. Berta no respondió. Arthur apareció poco después. Vio el retrato en el suelo. Miró a Berta y luego a Walter. «Llévenlo», ordenó con voz baja. «¿Al taller de restauración?», preguntó el mayordomo. Arthur negó con la cabeza. «No, al desván». Walter asintió sin sorpresa y se retiró. Berta y Arthur quedaron solos en la estancia mientras la tormenta rugía afuera. No dijeron nada, solo compartieron una mirada silenciosa, intensa, definitiva, porque había cosas que no necesitaban ser dichas para ser comprendidas. Y aquella noche, en medio de la lluvia, el retrato roto no era solo una imagen caída, era el símbolo de un pasado que se resistía a morir y de un presente que empezaba, con dificultad, a respirar. El amanecer llegó sin anunciarse, oculto tras un cielo opaco que parecía negarse a mostrar su rostro. En la mansión Bellamy, el silencio posterior a la tormenta era más profundo que el de la noche. Las cortinas pesadas aún cerraban la luz al interior de las habitaciones, y el aroma de humedad recién filtrada se colaba por los corredores como un susurro que no terminaba de marcharse. La sala principal, donde el retrato de Clara Bellamy había caído con estruendo la noche anterior, permanecía desordenada. El marco yacía apoyado contra una pared, con las molduras doradas astilladas y la pintura rasgada en una esquina. Algunos fragmentos de cristal seguían esparcidos por la alfombra, brillando como lágrimas secas sobre el terciopelo oscuro. Fue Walter, el mayordomo, quien regresó al amanecer tras haber pedido permiso a Arthur para llevar el retrato al desván. Lo cargó con la delicadeza de quien transporta un cuerpo, no una imagen, y subió por la escalera de servicio sin pronunciar palabra. Ningún sirviente se atrevió a seguirlo. El desván, cerrado desde hacía años, olía a madera antigua, a cuero reseco, a historia encapsulada en polvo. Allí, entre baúles olvidados y muebles cubiertos con sábanas, Walter depositó el retrato sobre una mesa de trabajo. Abrió su caja de herramientas y con manos precisas y temblorosas comenzó a inspeccionar los daños. Mientras revisaba los bordes del marco, notó algo inusual. Una hendidura apenas perceptible en el costado inferior, oculta por una moldura decorativa que había cedido con la caída. Movido por la sospecha, tomó una pequeña espátula y levantó con cuidado la pieza suelta. Detrás de ella, oculto entre la madera y la tela, halló un pequeño compartimento. Lo que encontró dentro lo obligó a sentarse. Un pendiente de amatista, pequeño, delicado,
engarzado en plata con filigranas casi invisibles. Una joya que podría pasar desapercibida para cualquiera, salvo para quien la hubiese visto antes. Y él, Walter, la había visto. Pero no era solo la joya lo que lo perturbó. Sobre la parte trasera del pendiente, en la curva del engarce, había una mancha seca, de color oscuro. Walter la tocó con la yema del dedo. No necesitó llevarla a la nariz para saber que era sangre. Guardó silencio durante largos minutos, sosteniendo la joya en la palma. Luego se puso de pie con lentitud. Bajó las escaleras sin hacer ruido y fue directamente a buscar a Arthur. Lo encontró en la biblioteca, inclinado sobre un libro, con los codos apoyados en el escritorio y la frente fruncida. El fuego aún ardía débilmente en la chimenea. «Señor», dijo Walter con voz baja, «encontré esto dentro del marco del retrato». Arthur alzó la mirada y extendió la mano sin palabras. Al recibir el pendiente, su rostro se transformó. «¿Dónde lo encontró?», preguntó sin levantar la vista de la joya. Estaba oculto detrás de una moldura. Parece haber estado allí desde hace mucho tiempo. Arthur lo giró entre los dedos con una expresión cada vez más sombría. «Ella lo usaba la noche que murió», dijo en un hilo de voz. «Lo recuerdo. Ella nunca se lo quitaba. Y después, nunca apareció entre sus cosas». Se puso de pie con brusquedad. Caminó hacia la ventana y cerró el puño alrededor del pendiente. «¿Por qué estaba escondido?», Walter no respondió. Arthur se volvió hacia él con una mirada que ya no era de incredulidad, sino de algo más profundo, una mezcla de sospecha, dolor y revelación. ¿Quién más sabía que estaba ahí? Walter se mantuvo erguido, sin parpadear. Solo una persona tuvo acceso al retrato después de su muerte. Solo una persona ordenó que no se tocara, que no se moviera del lugar. Solo una... «Señora». Arthur cerró los ojos. El silencio entre los dos hombres era espeso, irrespirable. En ese momento Berta entró sin anunciarse. Había escuchado voces desde el pasillo y su instinto le indicó que algo importante estaba ocurriendo. Al verla, Arthur no se movió. Solo extendió el brazo y le entregó el pendiente. «¿Lo reconoce?». Berta lo tomó con cuidado. Sus dedos temblaron al sostenerlo. Era la joya del retrato, la misma que colgaba de la oreja izquierda de Clara en la pintura. Recordaba el brillo de la amatista, la forma curva del engarce, la pequeña flor de plata. «Sí», susurró, «es de ella». Arthur asintió lentamente. «Lo encontraron escondido. Con esto». Le mostró un pañuelo blanco, bordado con las iniciales de Clara y manchado con la misma sustancia oscura. Berta alzó la vista. «¿Sangre?». Arthur no respondió. Caminó hacia la chimenea y dejó el pendiente sobre la repisa, como si le ardiera entre los dedos. «¿Por qué ocultar algo así?», preguntó ella, sin dejar de mirar a Walter. «¿Por qué guardar una joya manchada en lugar de entregarla? ¿Por qué permitir que se creyera en un accidente?». El mayordomo la observó largo rato, como si meditara no solo sus palabras, sino la gravedad de pronunciarlas. «Porque no había otra opción», dijo al fin, «porque en esta casa la verdad ha sido siempre una carga peligrosa». Berta avanzó un paso. «¿Fue usted quien la escondió?». Walter negó con la cabeza. «No, solo lo supe después, y cuando lo supe ya no era libre de hablar». «¿Quién se lo prohibió?», insistió ella. El mayordomo la miró, luego dirigió la vista hacia Arthur. «La señora Eleanor». Arthur apretó los dientes, como si aquellas palabras confirmaran lo que ya temía. «Mi madre», dijo con voz ronca, «siempre tan cuidadosa, siempre tan protectora del apellido». Berta sintió cómo el aire se volvía más frío a su alrededor. La imagen de doña Eleanor apareció en su mente, con su vestido negro, su voz firme, su mirada inquebrantable. Una mujer que gobernaba la casa con puño de hierro, envuelto en encaje. «¿Ella sabía?», preguntó en un susurro. Walter bajó la cabeza. «Ella encontró el cuerpo antes que nadie, y ella fue quien ordenó que se callara. Me lo pidió, me lo rogó».
Dijo que un escándalo arruinaría a los niños, que la prensa destruiría el nombre de la familia, que Clara ya no podía ser salvada, pero la casa sí. Berta sintió un nudo en la garganta. La mansión, con su mármol, sus cortinas, sus tapices y sus retratos, había valido más que la vida de una mujer. Arthur se dejó caer en el sillón con la mirada perdida en las llamas. Y yo obedecí, murmuró, porque quise creer, porque no tuve el valor de preguntar. Berta se arrodilló junto a él, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Aún está a tiempo, dijo con voz baja, a tiempo de escuchar la verdad y de decidir qué hacer con ella. Arthur alzó la mirada hacia ella. Ya no era la del hombre que cargaba luto, era la de alguien que acababa de despertar de un largo sueño. Walter, de pie, se inclinó levemente. «Señor», dijo, «la verdad que se guarda por miedo no deja de doler, solo se vuelve más pesada con los años. Yo no puedo seguir cargándola». Arthur asintió sin palabras. Berta, de pie otra vez, se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. «Ese pendiente no es solo una joya», dijo, «es una herida abierta y hay que cerrarla con justicia». La puerta se cerró suavemente detrás de ella. En la chimenea las llamas seguían danzando, como si celebraran que por fin alguien había tenido el valor de mirar detrás del marco, donde la muerte ya no era solo una ausencia, sino un grito olvidado que pedía ser escuchado. El invierno comenzaba a retirarse con lentitud, dejando atrás el crujido de la escarcha bajo los zapatos y las ventanas empañadas por el aliento de las madrugadas. Pero en la mansión Bellamy, el frío parecía no tener intención de irse. No era el clima lo que helaba los pasillos, sino el silencio, ese silencio nuevo, tenso, que se instaló tras la revelación del pendiente oculto, como si las paredes mismas hubieran escuchado la verdad por primera vez y ahora guardaran luto por ella. Berta caminaba con pasos lentos por la galería superior. Cada retrato colgado en las paredes le recordaba lo que aquella casa había decidido proteger con obstinación: su nombre, su linaje, su apariencia. En el centro de todo, como la pieza más fuerte en un tablero de ajedrez antiguo, estaba doña Eleanor. La encontró en el salón azul, sentada junto al ventanal, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Llevaba el luto como una segunda piel. Vestido negro de seda pesada, mangas largas, cuello alto con encaje marfil y un broche de ónix sobre el corazón. No era una mujer frágil, sino una figura erguida, forjada en disciplina y orgullo. Al verla entrar, no se levantó. «¿Ha venido a juzgarme?», preguntó sin preámbulos, con voz serena. «He venido a mirarla a los ojos», respondió Berta con la misma firmeza. La anciana ladeó levemente el rostro. «Tanto escándalo por una joya escondida, por una vida silenciada», corrigió Berta, «y por una verdad negada». Doña Eleanor soltó un suspiro que no era de cansancio, sino de desprecio contenido. «Usted no entiende lo que implica cargar un apellido como el nuestro. Las familias como esta se construyen sobre pilares sólidos. Cuando una piedra amenaza con agrietarse, debe ser removida antes de que todo se venga abajo». «¿Clara era esa piedra?», preguntó Berta, dando un paso más cerca. «Clara era débil», declaró Eleanor. «No comprendía lo que significaba pertenecer a esta casa. Su muerte fue una tragedia, sí, pero no debió convertirse en una excusa para destruirlo todo». Berta apretó los puños con suavidad. «¿Y el pendiente manchado de sangre? ¿También lo considera una simple excusa?». La mirada de Eleanor se endureció. «Lo que hice, lo hice por los niños, por Arthur, por la familia. No permitiré que una mujer con un rostro prestado y un nombre irrelevante eche por tierra lo que he protegido durante toda mi vida». Del bolsillo de su vestido extrajo un sobre blanco. Lo extendió hacia Berta con un movimiento lento, calculado. «Aquí hay suficiente para que desaparezca. Un nuevo comienzo en otra ciudad.
un nombre distinto, un trabajo nuevo. No le faltará nada. Berta contempló el sobre sin tocarlo. Su respiración era serena, pero su pecho ardía. No vine a esta casa buscando dinero, señora. Vine porque creí que tenía algo que ofrecer, y lo único que he recibido es miedo, silencio, y una historia que no me pertenece, pero que me atraviesa cada día. Eleanor se incorporó al fin, imponente pese a su edad. Usted se parece a Clara, pero no es Clara, y si permanece aquí, acabará como ella. Berta la miró a los ojos. No había temor en su expresión, solo una claridad hiriente. Clara murió porque usted creyó que el escándalo era más grave que la injusticia, pero yo no tengo nada que perder, y no voy a marcharme. La anciana dejó el sobre la mesa y se retiró con paso lento, pero digno. La conversación no había terminado, solo había cambiado de escenario. Esa misma noche, Arthur fue quien buscó a Berta. La encontró en la sala de lectura, con un libro en las manos que no estaba leyendo. «No puedo protegerla si permanece aquí», dijo él sin rodeos. «¿Me va a obligar a irme?» Arthur negó con suavidad. «No, pero quiero alejarla de todo esto, por un tiempo, hasta que sepa qué hacer con lo que descubrimos. Hay una casa, en las afueras, propiedad de una familia amiga. Allí estará segura. No se trata de castigo ni de rechazo, se trata de protegerla, a usted y a los niños». Berta lo miró con algo más que tristeza. Era decepción, era dolor. ¿Y protegerme de qué exactamente? ¿De su madre o de lo que siente cuando me mira? Arthur desvió la vista. No respondió. Ella cerró el libro con lentitud. «¿Y si yo me niego?». Él suspiró. «Entonces la estaré exponiendo a todo lo que esta casa guarda. Y eso no lo podría perdonar jamás». La noche siguiente, Berta dejó la mansión Bellamy. La casa que la recibió estaba a unos kilómetros de la ciudad, rodeada por campos dormidos y caminos de tierra húmeda. Era una residencia modesta, pero acogedora. Las habitaciones tenían papel floral en tonos suaves, los ventanales eran amplios y el comedor olía a pan recién horneado. Una familia de jardineros vivía en la propiedad y ofrecía compañía sin preguntas. Berta, por primera vez en semanas, durmió profundamente. Los días siguientes los dedicó a escribir. Sus memorias, aunque aún desordenadas, comenzaron a tomar forma. Escribía sobre la casa, sobre Clara, sobre el retrato, el pendiente, la biblioteca, los susurros, las miradas de Arthur, la frialdad de doña Eleanor. Cada palabra que nacía de su pluma era una liberación. No pretendía publicar nada, solo necesitaba comprender lo que había vivido. Cada hoja escrita era un acto de afirmación. Estaba viva, tenía voz, y ya no permitiría que su silencio sirviera para proteger mentiras. Pasaron 3 semanas. Una tarde, mientras tejía cerca de la ventana, un mensajero llegó a caballo. Llevaba una carta con el sello Bellamy. Era breve, precisa. «Thomas ha enfermado. No reacciona. Le ruego que regrese. Firmado, Arthur». Berta dejó todo sin pensarlo. Empacó sus cosas con manos temblorosas, se cubrió con un abrigo grueso y subió al carruaje que la esperaba. El camino de regreso le pareció eterno. La lluvia regresó a mitad del trayecto, como si la tierra también sintiera la urgencia. Al llegar a la mansión, fue recibida por Emily, la doncella, que la abrazó con ojos enrojecidos. «El niño no come, no habla, solo tiembla». Berta subió de inmediato. Encontró a Thomas en su cama, pálido, con los ojos semicerrados y el rostro hundido en la almohada. A su lado, Arthur sujetaba su mano con fuerza. Cuando Berta entró, el niño abrió los ojos apenas. «Señorita Berta», susurró con voz ronca. Ella se inclinó y tomó su mano con ternura. «Aquí estoy, mi cielo. Ya estoy aquí». Tomás la miró fijamente. Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. «No se vaya otra vez». Berta acarició su cabello con lentitud. «No me iré, te lo prometo». Arthur se apartó unos pasos. La miró con una mezcla de alivio y culpa.
Comprendía, al fin, que su ausencia no solo lo había dejado vacío a él, sino también a los pequeños corazones que aún cargaban cicatrices que nadie veía. Esa noche, mientras Thomas dormía bajo el cuidado de un médico, Berta se quedó sentada junto a la chimenea. Arthur entró en silencio. Se acercó, pero no se sentó. «Gracias por volver». Ella no lo miró. «No regresé por usted». Arthur asintió. «Lo sé». El silencio se instaló entre ambos. Largo, cargado de todo lo que no se decían. Al final, fue Berta quien alzó la mirada. «Pero tampoco regresé para huir». Arthur la contempló como si viera un milagro. Una mujer que, tras haber sido empujada al borde, regresaba sin miedo. Una mujer que, tras conocer la oscuridad de su casa, decidía quedarse y encender una luz. La mujer tras el luto ya no era Clara, era Berta, y su presencia no traía sombras, sino verdad. Aunque doliera, aunque ardiera, aunque cambiara todo, para siempre. La casa Bellamy recobró un ritmo nuevo con el regreso de Berta. No fue inmediato ni evidente, pero poco a poco los corredores perdieron su eco hueco, las cortinas volvieron a abrirse al sol y los candelabros dejaron de encenderse a pleno día. El pequeño Thomas, cuya salud había puesto a todos al borde del abismo, comenzó a mejorar con rapidez en cuanto la vio sentarse a su lado, leerle en voz baja y acariciarle el cabello como si con cada caricia pudiera devolverle la fuerza. Arthur, más silencioso que nunca, la observaba desde la distancia. No intervenía, no cuestionaba, no interrumpía, solo se mantenía cerca, como un faro que alumbra sin exigir que lo miren. Su figura, siempre erguida, parecía haber perdido algo de su peso ancestral, como si la confesión de su madre, la que aún no había sido dicha en voz alta, comenzara a derrumbar los pilares que lo mantenían cautivo. Pero el destino, siempre puntual en su cruel precisión, tenía reservado otro golpe. Al tercer día del regreso de Berta, doña Eleanor Bellamy sufrió un colapso en plena tarde. Fue en su habitación, mientras dictaba una carta a su secretaria. Cayó hacia atrás, con una mano sobre el pecho, la mirada fija en un punto invisible del techo y la voz convertida en un murmullo inaudible. La criada que la asistía gritó por ayuda. Walter llegó primero, luego Arthur. El médico fue llamado de inmediato. Horas más tarde, la matriarca reposaba en su lecho, frágil, como jamás se la había visto. Sin maquillaje, sin broche, sin ese luto impenetrable que la había cubierto durante años como un escudo, parecía otra mujer, apenas un suspiro de lo que había sido. El doctor, un hombre mayor de rostro curtido por la discreción, explicó que el ataque había sido severo, pero no definitivo, que debían mantenerla en reposo absoluto y que cualquier alteración emocional podría ser fatal. Pero Eleanor no quería descanso. Solo una cosa pedía, una y otra vez, ver a su hijo. Fue Arthur quien acudió primero. Cerró la puerta tras de sí con cuidado y se acercó a la cama sin prisa. La habitación estaba en penumbra, con las cortinas apenas abiertas y una lámpara de aceite ardiendo junto al crucifijo de plata. «Madre», dijo con tono sereno. Ella abrió los ojos. Ya no había fuerza en su mirada, pero sí conciencia. «Arthur, viniste». «Estoy aquí». Eleanor intentó incorporarse, pero su cuerpo no respondió. Bajó los párpados con resignación. «Tantas veces te protegí», susurró. «Tantas veces creí que lo hacía por amor, pero quizás solo fue miedo». Arthur no respondió. Esperó. «Clara», continuó la anciana. «Clara descubrió lo que no debía. Los documentos, los libros de contabilidad, había errores, irregularidades, cosas que tu padre hizo durante años que yo permití seguir haciendo. No para enriquecernos, sino para mantener la fachada. Las propiedades, las donaciones, las apariencias, el apellido Bellamy no debía caer». La voz se le quebró por un instante. Luego prosiguió, como si cada palabra fuera una carga que se quitaba del alma. «Ella me enfrentó.
Quería contarle todo a ti, a la prensa, a quien la escuchara. Decía que prefería la ruina a la mentira. No podía permitirlo. La noche que discutimos perdí el control. Solo quise detenerla, solo quise hacerla callar por un momento. Pero empujé demasiado fuerte. Arthur sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Sus manos, que reposaban sobre las rodillas, se tensaron. ¿Dónde ocurrió?, preguntó con voz opaca. En la escalera del ala norte, dijo Eleanor con un suspiro débil. Resbaló. Cayó, y el silencio lo cubrió todo. Walter llegó minutos después. Me vio arrodillada a su lado, con las manos manchadas. No dijo nada. Me ayudó. Juntos, escondimos el pendiente. Cerramos la herida de su frente. Rehicimos la escena. Fue necesario. Arthur se puso de pie, dio unos pasos hacia la ventana, como si el aire de la habitación ya no le bastara. Su espalda recta, su figura imponente, temblaba apenas. El silencio fue largo. Toda mi vida, dijo casi en un susurro, me la pasé defendiendo esta casa. Pensé que tú hacías lo mismo por nosotros, por los niños. Pero ahora lo entiendo. No era por nosotros, era por el nombre. Eleanor cerró los ojos. Una lágrima, única y solitaria, rodó por su sien. No supe hacerlo de otra forma. Arthur giró lentamente. Caminó hasta el borde del lecho. Se inclinó. No la besó. No la tocó. Solo la miró. Ya no hay nada que proteger, madre, porque lo que importa ya se perdió. Salió de la habitación con pasos decididos, cruzó el corredor principal sin detenerse y descendió a la biblioteca. Allí llamó a Walter, pidió papel, pluma y fuego, redactó varias cartas, selló sobres, revisó documentos. Luego pidió que buscaran a Berta. Ella llegó minutos después, con el rostro sereno y el corazón latiendo con fuerza. Lo encontró de pie junto al escritorio, con los candelabros encendidos y la chimenea ardiendo con un fuego más vivo que nunca. ¿Qué ocurre?, preguntó al ver su expresión. Arthur levantó la mirada. No había tristeza. Había resolución. Mi madre confesó. Todo. La discusión, la caída, el encubrimiento. Berta dio un paso adelante. Apretó los labios, conteniendo una emoción que se desbordaba por dentro. ¿Y qué hará ahora? Arthur la observó con la intensidad de quien se enfrenta a un abismo. Lo que debía ser hace años, renunciar a todo, a la casa, a la herencia, a las propiedades, a las cuentas manchadas. Esta familia no se puede sostener sobre la sangre de una mujer inocente. El apellido Bellamy será de mis hijos, limpio, sin peso. Berta sintió que algo dentro de ella se quebraba, pero no por dolor, sino por dignidad. La dignidad de un hombre que, al fin, se sacudía las cadenas de un legado podrido. Arthur se acercó. Su voz bajó, pero no tembló. No sé qué vendrá después. No sé qué quedará cuando todo esto se caiga. Pero por primera vez en mi vida, siento que respiro. Ella lo miró. Por un momento no fueron señor y empleada ni viudo y sombra. Fueron dos almas heridas de pie entre ruinas que ya no dolían como antes. Entonces respire, dijo ella con un hilo de voz, porque ahora el silencio ya no lo rodea. Lo escucha alguien. Arthur bajó la vista. No la tocó. No era necesario. Esa noche, la casa Bellamy durmió bajo una paz desconocida. La matriarca, débil pero viva, descansó en su lecho sin la carga del secreto. Walter cerró la biblioteca con manos temblorosas. Y en el corazón de Arthur, un fuego nuevo se encendía. Un fuego que ya no buscaba esconderse detrás de cortinas pesadas ni de nombres grabados en placas de bronce. Un fuego que por fin comenzaba a arder por la verdad y por el derecho humano, sencillo, eterno, de empezar de nuevo. La tarde caía sobre la ciudad con una melancolía suave, casi piadosa, como si el cielo comprendiera que algunos corazones necesitaban silencio para sanar.
Las calles adoquinadas del barrio antiguo estaban cubiertas de hojas secas, arrastradas por una brisa que olía a incienso y a recuerdos. Y allí, en medio de aquel remanso de tiempo detenido, se alzaba la pequeña iglesia donde Berta solía buscar consuelo cuando todo le resultaba demasiado insoportable. Arthur descendió del carruaje con el paso lento de quien lleva el alma cargada de palabras aún no pronunciadas. Su abrigo oscuro ondeaba apenas, y sus botas resonaban sobre las piedras húmedas. El campanario marcaba las 6, y en el interior del templo solo se escuchaban los suspiros apagados de los bancos vacíos y el crepitar de unas cuantas velas. Berta estaba sentada en una de las últimas filas, con las manos unidas sobre el regazo y la mirada fija en el altar. Llevaba un vestido sobrio color musgo, con el cuello abotonado hasta la garganta y los puños ajustados como si quisiera protegerse del mundo. No giró el rostro cuando oyó pasos acercarse, pero su respiración se alteró levemente. Lo había presentido, lo había esperado. Arthur se detuvo a escasos pasos y guardó un momento de silencio, como si las palabras que llevaba preparadas se le hubieran disuelto entre los labios. «Sabía que estaría aquí», murmuró por fin, con la voz quebrada por la emoción. Siempre encontraba refugio en este lugar cuando necesitaba recordar quién era. Berta bajó la vista. Una sombra de amargura asomó en la curva de su boca. A veces uno viene a pedir que le devuelvan lo que nunca debió perder. Pero no siempre hay respuestas, dijo con suavidad. Arthur se sentó a su lado, dejando apenas un pequeño espacio entre ambos. No la miró de inmediato. En cambio, fijó los ojos en la figura del Cristo tallado en madera al fondo del altar. He estado toda una vida buscando razones para hacer lo correcto, para no ceder al corazón, para cumplir con los deberes que me fueron impuestos. Pero me equivoqué, Berta. Me equivoqué al pensar que el amor era una deuda que debía pagarse con culpa. Ella apretó los labios, temiendo que su voz la traicionara si intentaba hablar, pero sus ojos, brillantes de lágrimas contenidas, lo decían todo. «No vine a pedir perdón», continuó él. «Vine a decirle que la amo. No por lo que me recuerda, no porque se parezca a Clara. La amo por lo que ha hecho con esta casa, con mis hijos, conmigo. Ha devuelto el aire a un lugar que llevaba años asfixiado en silencio». Berta desvió la mirada. Sus manos temblaban. «¿Y eso basta, Arthur? ¿Puede el amor redimir todo el daño, toda la mentira?» Él se volvió hacia ella entonces. Sus ojos tenían esa profundidad serena de quien ha sufrido y aprendido. «No lo sé, pero es lo único verdadero que me queda. Y si hay una mínima esperanza de que aún desee quedarse, luchar por esto, prometo no volver a dudar jamás». Ella se levantó con lentitud. Durante un instante pareció debatirse entre huir o quedarse, pero en lugar de responder, se llevó una mano al pecho, como buscando aire, y se dirigió hacia la puerta. No lo miró al salir, pero dejó tras de sí un rastro de emociones contenidas que se le pegaron a Arthur como un perfume imposible de olvidar. El regreso a la mansión fue silencioso. Berta necesitaba despedirse de los niños antes de marcharse definitivamente. Esa había sido su única certeza al aceptar volver. Quería verlos una vez más, asegurarse de que estarían bien. El carruaje avanzaba entre sombras alargadas por el atardecer, y cada metro recorrido se le hacía una eternidad. Al llegar, fue recibida por una atmósfera distinta. La luz de los candelabros no era opaca como solía, sino cálida, casi acogedora. El silencio no era denso, sino expectante, como si las paredes mismas aguardaran un respiro. Thomas y Elisa salieron corriendo al verla, envueltos en batas de dormir, con los ojos encendidos por la alegría. «Señorita Berta», exclamó Elisa, abrazándola con fuerza. «Papá dijo que volvería. Yo lo sabía». Berta acarició los cabellos dorados de la niña, conteniendo las lágrimas. «Solo vine a despedirme, tesoro».
Pero me alegra tanto verlos bien. Thomas la miraba desde más atrás, con una timidez dulce. Ella se inclinó para rodearlo también con los brazos, y en ese instante supo que una parte de su alma siempre pertenecería a esos niños, aunque el destino la llevara lejos. Alguien se acercó. Era Margaret, la doncella más antigua de la casa. «La espera en el salón, señorita», dijo con una media sonrisa antes de retirarse con una reverencia. Berta, sin comprender del todo, caminó por el corredor principal. Al llegar al salón, sus pasos se detuvieron de golpe. El gran retrato de Clara, aquel que dominaba la estancia con su presencia imponente y nostálgica, ya no estaba. En su lugar, colgaba un lienzo nuevo, aún fresco, enmarcado en madera oscura. Ella se llevó una mano al pecho. Era un retrato suyo, pero no uno cualquiera. No era un retrato que la mostrara como sustituta, ni como sombra de otra. La pintura capturaba su mirada serena, la curva dulce de su rostro, la dignidad de su porte. La luz que iluminaba su figura parecía salir de dentro. El fondo, lleno de tonos cálidos y ventanales abiertos, sugería esperanza, no duelo. Berta se acercó con lentitud. Cada pincelada la acariciaba como una promesa. Arthur estaba junto al ventanal, observándola en silencio. «Lo mandé pintar hace semanas», confesó. «Antes de todo, antes de saber si alguna vez regresaría. Pero necesitaba que esta casa recordara lo que era tener vida, y no solo recuerdos». Ella no sabía qué decir. Las palabras se le habían quedado atrapadas entre el asombro y la emoción. Arthur sacó entonces un pequeño estuche de terciopelo negro. Lo abrió con cuidado y le tendió el pendiente de amatista, completamente restaurado, refulgente, como una joya nueva. «Quiero que lo tenga. Ya no es símbolo de un pasado trágico. Ahora es símbolo de lo que sobrevivió». Berta tomó la joya entre sus dedos. Su pulso se aceleró, pero sus ojos se mantuvieron fijos en los de él. «Esta casa no necesita fantasmas, Berta», dijo Arthur con voz baja, temblorosa. «Necesita a alguien que se atreva a vivir». El silencio entre ellos no fue incómodo, fue intenso, una especie de tregua entre las heridas y los anhelos. Ella no respondió con palabras. Solo cerró el estuche con delicadeza, lo sostuvo junto al corazón y por primera vez, desde que cruzó aquellas puertas meses atrás, se sintió parte de algo que no era un error. La mansión Bellamy, con todos sus secretos, comenzaba a dejar entrar la luz. Y Berta, en medio de aquel nuevo retrato y aquella joya redimida, ya no era un reflejo del pasado. Era la promesa de una nueva vida. La mañana amaneció con un resplandor tenue, como si la primavera se atreviera por fin a tocar las piedras grises de la mansión Bellamy con dedos de luz. Un delicado perfume de magnolias flotaba en el aire, mezclado con el susurro de los cerezos que comenzaban a florecer en los jardines. Era el primer día en mucho tiempo en que las ventanas del gran salón se mantenían abiertas desde temprano, dejando entrar el aire fresco y los sonidos vivos del mundo exterior. Las criadas se movían en silencio, preparando la vajilla más discreta pero elegante, mientras Margaret organizaba con esmero los arreglos de flores silvestres en los floreros de porcelana antigua. No habría orquesta, ni manteles de hilo bordado, ni multitudes vestidas con trajes ostentosos, pero habría algo mucho más valioso: una atmósfera de paz, de renacimiento, de verdad. El señor y la señora Bellamy habían decidido reabrir los salones con una pequeña recepción, un gesto de gratitud hacia quienes habían permanecido a su lado en los días más oscuros. La lista de invitados era breve: algunos vecinos antiguos, el médico de confianza, la señorita que enseñaba piano a Elisa y el viejo librero que siempre saludaba a Thomas con una sonrisa. Berta bajó las escaleras con la serenidad de quien ya no necesita fingir. Su vestido azul pálido caía en pliegues suaves hasta el suelo,
y sus cabellos, recogidos en un moño bajo, adornado con un sencillo broche de perlas, revelaban la elegancia sin ostentación que la distinguía. A su lado, Arthur la miró con un respeto silencioso, como si cada paso que daban juntos confirmara que el pasado ya no tenía poder sobre ellos. En los pasillos se respiraba otro aire, uno menos denso, uno que no traía consigo la sombra de Clara, sino la presencia viva de Berta, que había sabido ganarse no solo el afecto de los niños, sino también la autoridad moral de una verdadera señora de la casa. Thomas y Elisa corrían entre los ventanales, aún vestidos con sus trajes de recepción, pero sin abandonar esa alegría contenida que solo los niños saben expresar con tanto pudor. Thomas ya no titubeaba al tomar la mano de Berta, ni la llamaba por su nombre con temor. Y Elisa, desde hacía semanas, comenzaba a escribirle pequeñas notas en su diario, como si fuera su confidente más cercana. Doña Eleanor, en cambio, no asistió. Desde la muerte de Clara, había elegido habitar un ala apartada de la mansión, donde los espejos estaban cubiertos y el piano permanecía cerrado bajo una sábana bordada. Vivía rodeada de retratos antiguos, de recuerdos que no compartía con nadie, y de un silencio que parecía ya parte de su piel. Berta la visitaba a veces, llevando flores o un libro que leía en voz baja, pero la anciana rara vez respondía. Su mundo era otro, uno al que solo ella tenía las llaves. Esa tarde, Walter pidió ver a Berta en la biblioteca. Llevaba consigo una pequeña caja de madera envejecida, con una cerradura antigua y un leve olor a lavanda. Sus manos, curtidas por años de servicio, temblaban al sostenerla. «Es mi hora, señora», dijo con voz serena. «He servido a esta casa desde antes de que usted naciera. Ahora siento que puedo partir tranquilo». Berta lo miró con ternura. «No me diga eso, Walter. Aún hay tanto por hacer, y nadie como usted conoce cada rincón de esta casa». El mayordomo esbozó una sonrisa débil. «Mi cuerpo ya no responde como antes, y esta casa ya tiene otro latido, uno que usted ha devuelto con su presencia». Le tendió la caja. «Esto me lo confió la señora Clara semanas antes de su final. Me pidió que lo guardara hasta que yo considerara que la persona adecuada podría comprender su contenido. Lo guardé durante años, esperando una señal. Hoy, al ver a los niños reír, supe que era tiempo». Berta aceptó la caja con ambas manos, como si contuviera algo sagrado. «¿Sabe qué hay dentro? Cartas, algunas dirigidas a su madre, otras a sí misma. Clara tenía un mundo dentro que pocos conocían. Tal vez usted pueda comprenderlo mejor que nadie». La biblioteca quedó en silencio después de que Walter saliera. Berta se quedó un largo rato mirando la caja cerrada, pero no la abrió. Aún no. Sentía que su corazón necesitaba tiempo para preparar el alma. La dejó sobre la repisa, junto al retrato pequeño de los niños, y salió al corredor sin volver la vista atrás. Esa noche, cuando el sol se filtró en tonos dorados por los vitrales, el salón principal se iluminó como en tiempos antiguos, no por el lujo, sino por la calidez. Y por un detalle que nadie esperaba. Arthur entró al salón con un gesto solemne. Hizo una seña a uno de los criados que retiró la sábana blanca que cubría el piano. El instrumento, brillante bajo la luz de los candelabros, parecía contener siglos de silencio entre sus teclas. «Es hora de devolverle la voz», dijo Arthur mirando a Berta. Ella se acercó al piano sin prisas. Sus dedos rozaron la madera como quien acaricia un recuerdo. Se sentó con dignidad y cerró los ojos. Las primeras notas fueron suaves, casi tímidas, pero luego, como si el alma de la casa se despertara al compás de sus manos, la melodía creció, envolviendo a los presentes en una atmósfera de ensueño. Los niños se tomaron de las manos.
Margaret observaba desde la puerta con los ojos empañados, y Arthur, sin moverse de su sitio, dejó que cada nota lo atravesara, sabiendo que algo profundo estaba sanando por fin. Cuando la música cesó, no hubo aplausos, solo un silencio reverente, como si todos comprendieran que habían sido testigos de algo íntimo y sagrado. Berta se levantó y miró alrededor. Fue entonces cuando vio su retrato presidiendo el salón, colgado en el lugar que alguna vez perteneció a Clara. La pintura la mostraba con una sonrisa apenas insinuada, una mirada firme y serena, y un vestido en tonos malva que parecía reflejar la luz de los ventanales. No era una obra grandiosa, pero era verdadera. Arthur se acercó, sin palabras. Le ofreció el brazo y ella lo aceptó. Juntos recorrieron el salón, deteniéndose a saludar a los presentes con gestos corteses. Pero más allá de las sonrisas, de los murmullos y de las miradas curiosas, había algo innegable. La casa Bellamy ya no era la misma. Ya no era un lugar donde se caminaba de puntillas por respeto a los muertos. Ahora se caminaba con firmeza por amor a los vivos. Y en aquella tarde de primavera, mientras las campanas de la iglesia cercana marcaban las 6 y los niños reían entre los ventanales jugando con burbujas de jabón, la música volvió a formar parte del alma de la casa. La música, los colores, el calor, todo estaba en su lugar. La casa Bellamy, por fin, había dejado de vivir entre sombras. Una década ha pasado desde aquella tarde luminosa en que el piano volvió a sonar en la casa Bellamy. 10 años en los que las estaciones se sucedieron, llevando consigo memorias, lágrimas y risas. El tiempo, con su andar silencioso, no ha borrado los fantasmas, pero les ha enseñado a convivir con la luz. El salón principal conserva su esplendor sobrio. Las flores frescas aún adornan los floreros, y el retrato de Berta sigue presidiendo la sala, aunque ya no como un símbolo de ruptura con el pasado, sino como un testimonio de lo que florece cuando se elige el amor. Berta y Arthur han resistido el paso del tiempo como los árboles que se curvan con el viento, pero no se quiebran. Sus diferencias, que antes amenazaban con separarlos, se volvieron fortalezas. Él, más sereno, menos severo. Ella, más firme, sin perder la ternura que la caracterizaba. Tuvieron un hijo, al que llamaron Samuel, en honor al abuelo que Berta nunca conoció. El niño, de cabellos oscuros y ojos vivaces, corre ahora por los jardines con la misma energía con la que Thomas solía trepar a los cerezos. Thomas, convertido ya en un joven apuesto de 17 años, cabalga cada mañana por los campos vecinos y sueña con estudiar medicina. Conserva en su escritorio una carta de Berta, escrita cuando él apenas tenía 8 años, donde ella le prometía que jamás ocuparía el lugar de su madre, pero que siempre estaría allí cuando la necesitara. Esa promesa la ha cumplido. Elisa, a sus 15 años, ha heredado el talento de su madre biológica para el piano y el corazón generoso de su madre del alma. En la ciudad la llaman la señorita Bellamy, sin distinciones ni comentarios a media voz. Ya no hay murmullos, solo respeto. Doña Eleanor partió en una madrugada fría de invierno, sin dolor, sin palabras. En sus últimos años permitió que Berta entrara en su mundo de sombras. Juntas compartieron tardes de lectura, silencios largos y un perdón nunca pronunciado en voz alta, pero evidente en los gestos. Al morir, dejó como único legado un broche antiguo y una nota. Gracias por no abandonarme, incluso cuando no lo merecía. Walter ya no camina por los pasillos. Vive con su hermana en el campo, pero envía cartas cada mes, escritas con letra temblorosa y llenas de historias. En su última misiva escribió: «Ahora la casa Bellamy no es solo una mansión, es un hogar». Margaret aún cuida la cocina con el celo de una madre, y aunque sus cabellos ya se han tornado blancos,
sigue horneando el pan con la misma receta que aprendió de su abuela. Berta insiste en que debe descansar más, pero Margaret siempre responde: «La harina también necesita el calor del alma, señora. La sociedad, aquella que alguna vez apuntó con el dedo, ha cambiado, lentamente, como cambian las estaciones». Ya no se escandaliza por los orígenes humildes de Berta, sino que la admira por su bondad y templanza. Ha abierto una pequeña escuela en el ala antigua de la mansión donde enseña a leer a niños que, como ella, alguna vez fueron ignorados. Dice que educar es su manera de agradecer. El nombre de Clara aún se menciona, pero ya no con pena ni suspiros. El retrato que alguna vez colgó en el salón fue trasladado al pequeño oratorio de la casa, donde Berta enciende una vela en su memoria cada aniversario. No por obligación, sino por gratitud. Y así, entre recuerdos que no duelen y días que se viven sin temor, la casa Bellamy sigue siendo testigo de una historia que comenzó con dolor, se forjó en medio del escándalo y encontró redención en la ternura. El piano suena cada tarde. Las risas de los niños, propios y ajenos, llenan los corredores. Y cuando cae la noche, Arthur y Berta se sientan juntos en la galería, tomados de la mano, en silencio, mirando las estrellas con la certeza de que la vida, cuando se elige con el corazón, puede reconstruirse desde las ruinas. Porque en ese rincón de la ciudad, donde una vez habitaron los fantasmas, ahora florece, cada primavera, una casa llena de vida. Y así concluye la historia de Berta y Arthur Bellamy, una historia de redención, perdón y amor, que se atrevió a desafiar los fantasmas del pasado. En un mundo donde las apariencias valían más que la verdad, ellos eligieron lo esencial, la vida, la esperanza y la posibilidad de volver a empezar. Porque todos, en algún momento, hemos sentido el peso de lo que fue y la necesidad de soltarlo para abrir las ventanas del alma y dejar entrar la luz. La casa Bellamy no solo volvió a llenarse de música, volvió a llenarse de fe, de risas y de segundas oportunidades. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntame en los comentarios qué enseñanza te deja. ¿Crees que el amor puede realmente sanar lo que el tiempo quebró? Me encantará leer tu opinión. Y si llegaste hasta el final, escribe la palabra renacer en los comentarios. Así sabré que fuiste parte de este viaje completo y juntos podremos seguir difundiendo más historias como esta. Te invito a quedarte y ver las otras narraciones que estoy dejando en las tarjetas. Cada una es un viaje distinto, lleno de emoción, intriga y esperanza. Gracias por acompañarme hasta aquí. Y recuerda, siempre hay un nuevo amanecer, incluso después de la noche más larga.